Bueno, vamos a partir de inmediato. Nuestros panelistas están en sus ubicaciones, así que ya han sido presentados. Vamos a partir de inmediato con los temas. Yo quisiera hacer un recuerdo casi personal. Cuando yo llegué a trabajar por primera vez, siendo un estudiante todavía en la universidad, al Mercurio, más o menos cuando me sacaron esa foto quizás, llegué a trabajar internacional, una sección que se llamaba en esa época El Mundo, bajo lo editaba Igor Entrala, y estábamos, esto era el año 86, 87, fines de 86, principios de 87, estábamos en plena Guerra Fría, y estábamos en pleno momento de discusiones de desarme. Es un poco raro partir así, pero van a entender por qué no. En plenas discusiones de desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en esas discusiones de desarme, el presidente Reagan de Estados Unidos en ese minuto, a él le gustaba citar un proverbio ruso. Yo lo voy a citar en mi ruso, que está muy pulido. Él decía, «Doveriai no proveriai». Y «Doveriai no proveriai» significa «confía, pero verifica». Y esto, naturalmente, lo aplicaba a negociaciones de desarme nuclear, por supuesto. Pero creo que se aplica perfectamente también al tema que nos convoca hoy, ¿cierto? Que es verificación de la información. Y se aplica perfectamente. Nosotros construimos como periodistas una relación de confianza con nuestras fuentes, pero esa relación de confianza no debe llevar a confundirnos, ¿cierto? Tenemos que verificar, chequear la información que ellas nos dan o la información que conseguimos. Sin embargo, diría yo que hoy hay un montón de prácticas y situaciones que han hecho que la verificación sea, en muchos casos, una rutina periodística en desuso. No se chequea demasiado la información. La inmediatez, el acortamiento del ciclo noticioso, el sensacionalismo, la noción de que el conflicto es el elemento primordial y central de toda entrega noticiosa, la presión que ejerce la competencia, la idea de que siempre es mejor llegar antes con la primicia, en especial si esta es demasiado irresistible. Todo eso hace que el uso indiscriminado, por lo menos en nuestro mercado periodístico del off the record, todo eso creo, y otras cosas, ¿no es cierto? La llegada de nuevas tecnologías, la información instantánea en redes sociales, etc., ha hecho que quizás la rutina de la verificación sea menos usada que antaño. Todos hemos visto el escándalo Watergate, ¿no es cierto? Cuando Ben Bradley le dice a sus reporteros, dice, dos fuentes independientes para checar la información que me están entregando ustedes, especialmente porque es información off the record. Bueno, eso hoy no se hace tanto, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que quiero meterle al panel, para que la tome el que la quiera tomar, y después seguiremos, es efectivamente, ¿creen ustedes que la verificación es una especie en riesgo de extinción en el periodismo, o es solo en cierto periodismo y hay otros periodismos que todavía mantienen la bandera de la verificación en alto? Bueno, antes de empezar a responder, me gustaría agradecer en nombre de todos y personalmente tanto a Alejandro como a Fernando que estén hoy aquí con nosotros. Se han dado una auténtica paliza para poder acompañarnos. Quiero que conste en acta. Como buen periodista, hasta el último minuto nos ha tenido en vilo, si llegaba o no llegaba, y cuando iba a empezar apareció por la puerta como en las grandes películas. Yo trato de responder. A mí me parece que todo lo que tiene que ver con la verificación, y ahí añadiría algunas otras características que han hecho del periodismo tradicional lo que fueran, son una de las principales herramientas defensivas para salvarnos. Creo que vivimos en una situación en la que el desarrollo tecnológico ha llevado a que muchas de las características físicas que hacían al público reconocer una manifestación escrita como periodismo están siendo de alguna manera impostadas y apropiadas
por contenidos textuales o videográficos que se presentan ante los lectores como si fueran periodismo, porque tienen titulares, porque tienen subtítulos, porque tienen textos y porque tienen tipografía, y entonces, de alguna manera, travestidos de esta manera, están haciendo llegar a los usuarios un montón de mensajes que están sin contrastar, que son anónimos, que en muchos casos son contrarios a cualquiera de las prácticas básicas del periodismo. Entonces yo creo que una de las labores que debemos hacer, en la que debemos militar, es en diferenciar la información de las noticias y en conseguir una especie de sello de calidad para aquello que consideramos periodismo, que son esos trabajos en los que se han elaborado con todos esos requisitos que podríamos ponernos de acuerdo en 5 minutos, que identifican a un texto, si estamos hablando de un texto o una imagen, como un producto periodístico. Yo creo que necesitamos una denominación de origen. Esto es periodismo. Y todo lo demás, aunque se le parezca, no es periodismo. A partir de ahí, creo que el tema de la verificación, todo lo que sea huir de esos otros planteamientos, van a ser las herramientas que van a permitir distinguirnos y, por tanto, sobrevivir. Ahora, a menudo una de las definiciones de periodismo, quizás no la más célebre, pero es que el periodismo es aquello que los periodistas hacen. Y en efecto, el problema aquí, respecto a la verificación, uno de los problemas es que a menudo son los periodistas los que no hacen la verificación. Y por lo tanto, ahí se plantea un problema porque está haciendo mal periodismo, no está haciendo periodismo, se publica en medios periodísticos, en algunos casos incluso en medios muy reconocidos, que nadie podría decir que estos no son medios periodísticos. ¿Cuál es el desafío ahí, digamos, para los medios? Yo entiendo que hay, y probablemente vamos a hablar más adelante de eso también, de que hay material que pasa por periodístico, digamos, intencionalmente. Pero también es cierto que dentro de las rutinas propias de los periodistas, la verificación no es tan frecuente como antes, quizás, pensando que todo el tiempo fue mejor. ¿Qué opina? Bueno, en realidad en Perú. Bueno, varía. Yo creo que la verdadera definición es al revés que la que mencionaste, y que periodista más bien es el que hace periodismo en los momentos en que lo hace, ¿no? Me conviene además porque yo soy abogado, entonces, pero efectivamente los periódicos, los periodistas, muchas veces a lo largo de nuestras rutinas podemos hacer cosas que por no cumplir con los métodos y el rigor que exige el hacer una historia del presente, como es el periodismo, dejamos en esos momentos de ser periodistas, ¿no? Entonces, al final lo que importa es, pienso, cada trabajo, cada historia, ver cómo está sustentada, cómo está armada, y las que pasen por el filtro de lo que requiere hacer una buena historia con mayúscula, serán periodismo, y los que no, no. Y creo que en ese sentido la competencia y la proliferación de los fake news se ha vuelto un buen incentivo para ser más veces periodistas a lo largo de nuestros días en todo lo que hacemos, porque ¿qué es lo que hoy nos diferencia y nos permite, como dicen los norteamericanos, cut through the noise, ¿no? Cuando hay tantas voces cubriendo lo mismo? El tener una marca que despierte la confianza de nuestras audiencias, y esa marca está permanentemente en juego en todo lo que decimos. Entonces creo que hoy tenemos más incentivos que nunca. Eso siempre sucede con la competencia, ¿no? Cuanto más dura se ponga, uno tiene que moverse más, mantenerse más atlético, digamos. Entonces creo que el cuidado especial que tenemos que tener hoy en día por diferenciar nuestras marcas de los fake news y mantener la confianza de nuestras audiencias nos fuerza a ser más rigurosamente periodistas en todo lo que digamos, ¿no? Ahora, hay una tendencia también quizás a raíz de esto mismo, ¿no es cierto?, a que exista una suerte como de periodismo de versiones. O sea, el periodismo se limita a recoger las versiones sin chequearlas y deja al público, quizás por una afinidad ideológica, por una simpatía personal, por lo que sea, ¿no es cierto?, decidir a quién le cree. Yo voy, pregunto a A, pregunto a B,
y nunca valoro eso, ¿cierto? Tampoco se trata de censurar, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es lo que los norteamericanos llaman en el periodismo el he said, she said, ¿no es cierto? Dijo, fulano dijo A, mengano dijo B. Y el periodismo se transforma en una reproducción de versiones. Se reproducen las versiones, donde se le pregunta a A, se le pregunta a su antagonista. El periodismo se limita a reproducir esas versiones y no va más allá, porque su rol no es verificar. Ahora, ¿qué rol tienen los medios de calidad, Alejandro? Como que tú lideras, ¿cierto? Una revista de amplísimo prestigio en Colombia. Frente a esto, ¿cómo lo enfrentan? ¿Qué rutinas implementan explícitamente con sus reporteros, editores? ¿Qué cosas? ¿Hay libros de estilo, etcétera? Ese tipo de cuestiones que podrían ayudar a prevenir este tipo de conducta que pueden terminar confundiendo a las audiencias. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Un docente de la universidad. Hay que aclarar, perdón, Alejandro, que Alejandro viene llegando así, era a las 5 de la mañana en Chile. Más o menos, sí. Entonces es un esfuerzo realmente grande. No, pues la voz un poco... No, todo muy bien. Bueno, yo creo que el tema es como, me parece, pues mucho más de fondo, en el sentido de lo que está en juego, no solo para el periodismo, quienes entendemos, digamos, las discusiones entre periodistas y realmente lo que significa la información para una democracia. Y pues lo estamos viendo, digamos, que cómo se está cuestionando la estabilidad de la democracia occidental como la conocemos, por una serie de factores que estamos viendo de cómo la irrupción de las nuevas tecnologías, el empoderamiento de la sociedad, lo que llama Moisés Naim el fin del poder, cómo el poder es cada día más efímero, la instantaneidad, las noticias falsas, lo que entendemos como posverdad, el modelo de negocios de los medios amenazado y por lo tanto la calidad y la producción intelectual, artística, ética, toda la discusión de la verificación hace parte, yo creo que de un contexto que preocupa profundamente, que sacude uno de los pilares fundamentales de esa democracia occidental tal y como la conocemos, y es la libertad de expresión y la calidad de la información. Entonces, cuando uno empieza a discutir qué se verifica y qué no se verifica, yo creo que es una discusión profundamente válida, pero yo creo que hay que ir un poco más atrás, porque el lector, el ciudadano, a veces se pregunta, no es si es fáctico o no es fáctico, aunque esa discusión me parece importantísima, es quién me lo dice, quién me lo está diciendo. Y ahí empiezan las discusiones sobre cómo también los medios, para ese ciudadano hoy empoderado, desconfiado, indignado, como vemos en Colombia, emberracado, no sé si aquí se diga, pero ya sea, y no quiero decir la otra palabra, pero a las 6 la digo. Probablemente esa sí se dice. Esa sí se dice acá sí se dice. Y es, ¿quién me está diciendo esa información? ¿Quién me está informando? ¿Quién me está tirando línea? Y yo creo que ahí pues empiezan unas discusiones distintas de qué representan los medios, el establecimiento, el poder económico, una visión ideológica, y entonces no importa para esa percepción y para ese lector o para esa audiencia si fue verificada o no la información, sino qué representa ese factor de poder llamado medio de comunicación. ¿Qué representa el comercio? ¿Qué representa Vocento? ¿Qué representa el Mercurio? ¿O qué representa Semana? Yo creo que empieza uno a leer bajo esos prismas donde la lectura sobre el poder
del ciudadano se vuelve determinante a la hora de medir y de entender lo que significa la credibilidad, independientemente del proceso interno periodístico, de las discusiones que se den en unas salas de redacción, cuyas discusiones son mucho más espontáneas, mucho más horizontales de que lo que la gente cree, pero la gente hoy en día cree que son unos dueños que se sientan alrededor de una chimenea con un whisky a ver a quién van a joder. Y eso pues habrá casos, pero la gran mayoría de los casos no se da, o cuando la gente o los medios, cuando cometemos errores, pues generalmente son de buena fe por la rapidez y no en una doble agenda tratando de favorecer a fulano, a sutano, que es como lo ve el ciudadano hoy en día cada vez más, lamentablemente. Y yo creo que en ese contexto y en un contexto donde realmente el tema de la democracia y el tema de la información está en el centro del debate, y yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, de una democracia occidental realmente arrinconada, con los valores que creo que nos identifican a todos y que nos permiten que la libertad de prensa realmente exista, ¿no? Pues fenómenos como el de Donald Trump, o miremos el caso de Europa, donde todos los gobiernos están totalmente arrinconados. Afortunadamente salió Macron en segunda vuelta, pero todos arrinconados. Italia lleva 3 meses sin poder formar gobierno, España estuvo 8 meses sin gobierno, el Brexit de Inglaterra está arrinconada, en fin, bueno, pues Europa Oriental no hablemos. Entonces, uno dice, bueno, esta democracia, y hablo de la democracia no como tratando de ver una pretensión politológica, hablo de la democracia donde es el fundamento de la democracia es la buena información, donde podemos la posibilidad de expresarnos libremente y donde cada día, digamos, es más complejo. Y ahí yo creo que la manera como los medios empezamos a entendernos a nosotros mismos de qué representamos y cuáles son nuestros valores y cómo nos vamos a proyectar hacia la sociedad a través de ese ejercicio periodístico y de la información, como realmente unos factores de poder que somos y que tenemos que defender unas causas, que como una manera, independientemente del proceso interno puramente periodístico de discusión, de discusión en la redacción pura de cómo se hace el periodismo. Yo creo que las discusiones hoy en día, más allá de que uno tenga que ser ético, de que la información tiene que verificarse, que son como temas que hoy en día se han perdido lamentablemente, por otros factores que yo creo que vamos a discutir sobre lo que significa unos medios amenazados por su modelo de negocio. Y yo creo que es una discusión profunda porque tiene que ver con la calidad de la información hoy en día, porque es que el buen periodismo cuesta, porque hoy en día el buen periodismo necesita talento y tiempo, y el talento cuesta y el tiempo es oro, y eso es lo que cada vez menos hay. Entonces yo creo que en ese sentido, volviendo al tema, es mirarnos nosotros como medios al espejo de cómo nos ve la sociedad, una sociedad cada vez más desconfiada, y a los ojos de lo que realmente representamos o queremos representar. Ahora, estos procesos que tú mencionas, Alejandro, y abro la pregunta, ¿no es cierto?, internos, que son bastante, naturalmente la gente conoce el producto final, no conoce el proceso por el cual se llega a ese producto. ¿Qué tan sólidos son hoy? ¿Son estructurados? ¿Son procesos estructurados? ¿Son procesos que básicamente se basan en la costumbre? ¿Son procesos que son meditados? ¿Son procesos que han sido sometidos a criterios de gestión? ¿Y no hay ahí también un problema de los medios? Quizás una espontaneidad y una resistencia a someterse a un método más estricto. Y quizás eso es lo que distingue un medio de calidad de un medio más espontáneo. Atando un poco con lo que decía hace un momento, por lo menos en el comercio hemos tomado el contexto actual de la prensa y de las redes sociales y de la cobertura, digamos, de lo que está pasando como un incentivo muy real y presionante para ajustar y hacer cada vez más vigentes nuestros procesos, porque creemos que son justamente ellos los que nos diferencian y que lo que nos permite decir nosotros somos una marca
que puede darte confianza, en la que tú puedes creer. Entonces, realmente, si bien en un sentido es más difícil cumplir con todos los requisitos que exige el buen periodismo y una buena historia, es de que existe la inmediatez y el ciclo de noticias de 24 horas, los incentivos también son más grandes para hacerlo porque, como digo, es lo único que realmente te diferencia y te permite justificarte en un mundo en el que todo el mundo, periodistas y no periodistas, digamos, están cubriendo y contando lo mismo, ¿no? Entonces, por lo menos en nuestro caso, te diría que hoy aplicamos, está mucho más vigente, es mucho más citado en la redacción lo que es nuestro libro de estilo y nuestros principios rectores que antes. Sentimos que somos cada vez más eso. Benjamín. Bueno, yo creo que como casi siempre en la vida, estás dando caminos de un lado y caminos del otro, ¿no? Probablemente cuando uno para a pensar tiene absolutamente claro que hay dos caminos de supervivencia. Uno citaba antes, es singularizar nuestro producto respecto al de los demás porque está hecho con X garantías, que a lo mejor no hay que explicarlo tanto. Cuando uno compra un producto de calidad no se lee todos los análisis y todos los tests que ha seguido, sino que esa marca a mí me da confianza, yo compro ese producto. Ese es uno. Y dos, es el de tratar de superar la mirada de los periodistas hacia adentro en lugar de hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos recuperar la atención de un porcentaje amplio de la sociedad que ante la irrupción de todas las nuevas herramientas, si fueran medios de comunicación o fueran plataformas o fueran otras alternativas, ocupan su tiempo y sus horas de leer o de ver contenidos? ¿Cómo podemos recuperar la iniciativa? Yo creo que más que en el proceso de la rigurosidad, que yo creo que ahí no tenemos graves problemas en las informaciones serias, porque es verdad que durante unos años en los que hemos tratado también de galopar el otro caballo, que era el del crecimiento digital, pensando que aquello iba a ser la solución futura, el modelo de negocio, la publicidad digital nos iba a salvar, es verdad que ahí con la otra mano hacíamos una cosa diferente y nos subíamos a ese caballo de hacer contenidos rápidos y contenidos que al final pudieran llegar a mucha gente, que en muchos casos eran bastante diferentes a los que nosotros estábamos practicando en nuestro periódico o en nuestro medio más reputado, ¿no? Y ha sido un poco esquizofrénico ese momento. Gracias a Dios yo creo que esto ha pasado, no sé, que hay una curva en el camino y que por un lado, de nuevo, el planteamiento de cuál podía ser la salida, encontrar la salida para el modelo de negocio, ha demostrado que esa no era la buena, ¿no? Que era de la publicidad digital, pero al mismo tiempo eso nos está dejando mucho más libres. Nos está quitando presión sobre ese trabajo frívolo que básicamente estaba dedicado a hacer que las audiencias crecieran, nada más. Independientemente de cuánto nos consumieran, de qué tipo de contenidos, de por qué. Lo importante es que aquellos volúmenes siguieran creciendo y fueran millones de páginas, etc. Yo creo que esto, que desde el punto de vista del negocio a las empresas periodísticas les pone de nuevo en una tesitura de, bien, esta no era la salida, tengo que desandar un camino en la selva y tengo que seguir buscando otra, desde el punto de vista de lo que es la esencia del periodismo, creo que nos da una oportunidad. Sin esa presión de que el camino era la huida hacia adelante, probablemente nos vamos a reencontrar. Y yo creo que ahí el objetivo va a ser un poco salir de ese ensimismamiento en el que hemos vivido y ponernos a ver qué podemos hacer para que toda esa audiencia para la que ya no éramos interesantes, como lo éramos hace 25 años, vuelva a mirarnos. Y creo que algunos de los ejemplos que contaba Alejandro son los más claros, pero hay muchos más. Creo que algunos de los efectos secundarios, digamos, de la borrachera digital se empiezan a visualizar, algunos de ellos muy graves, la posibilidad de cambiar un gobierno, la posibilidad de influir en el posicionamiento de un país, y creo que en esa situación, si nosotros somos capaces de ofrecer confianza y ofrecer una garantía sobre las informaciones que hacemos, sobre las noticias que hacemos, vamos a poder recuperar y avanzar, ¿no? En el caso americano, desde luego los medios, los serios, han vivido esta situación con cierto optimismo, porque mucha gente asombrado ante
a lo que podía estar ocurriendo, que estaba consumiendo productos tóxicos, de repente ha dicho, no, bueno, por lo menos voy a ir a una marca que me garantice que esto no es así. Entonces yo creo que dentro de la vorágine en la que hemos estado inmersos en estos últimos 20 años, tenemos una coyuntura muy buena para poder resituarnos y poder apostar. Ahora, ¿cómo definimos calidad periodística hoy? En las condiciones que se han descrito, ¿no es cierto? En las condiciones políticas distintas, una condición de desconfianza de la ciudadanía, en una condición, como dices tú, que ir a buscar masividad no resultó ser la respuesta adecuada, especialmente en lo digital. ¿Cómo definimos calidad hoy? ¿Tenemos que volver atrás? O sea, hay que volver a los años, a las rutinas antiguas del periodismo, o hay que inventar algo nuevo. Pues yo creo que es una gran pregunta. Gran pregunta. ¿Cómo define uno calidad hoy? Y yo creo que esa calidad se puede contestar diciendo que cómo hace un medio para ser relevante hoy ante la sociedad. Claro, con unos principios y con unos valores y con una integridad periodística. Pero cómo hoy en día uno es relevante en la sociedad a través de la información. Y entendiendo que pues, la información es un commodity, los modelos de negocio están amenazados, digamos, los algoritmos de las nuevas tecnologías pues, conspiran contra esa calidad informativa, etcétera, etcétera. Hay, como dices tú, un ruido permanente y sobresalir y ser una referencia en medio de ese ruido no es fácil. Entonces hoy en día además tenemos unos nuevos protagonistas que se llaman los influenciadores, etcétera, los blogueros. O sea, hay, digamos, multitudes de fuentes donde esa especie de vorágine informativa, pues digamos, dificulta sobresalir y realmente ser un medio, hacer un periodismo de referencia. Y en ese sentido yo creo que los postulados clásicos hay que mirarlos con otros ojos. Cuando tú decías el tema de dos fuentes, dijo este, dijo el otro, pues yo creo que parte esencial de esa calidad pasa por la originalidad, por los enfoques, por el carácter de la información. ¿Cuál es el carácter que yo le voy a imponer a mis contenidos? Porque la objetividad o la obsesión por la imparcialidad anestesia la sensibilidad del lector frente a una personalidad informativa. Y yo creo que en un mundo de las emociones, de las emociones políticas, como hablaba Martha Nuland, de cómo todo se ha vuelto un vínculo emocional, uno como medio tiene que saber sintonizarse con sus audiencias. ¿Cómo yo me sintonizo? Porque no se trata de buscar la verdad y ser totalmente equilibrado cuando uno no es relevante. ¿Qué saco yo con eso? Yo lo que tengo es que cómo influyo, cómo a través de buena información que cumpla unos requisitos de profesionalismo y de rigor fundamentales. Y yo creo que para eso la creatividad, para poder tener ángulos que hagan la diferencia y que al mismo tiempo influyan. Los debates para nosotros, y yo creo que para el periodismo, sobre todo para una revista pues, como Semana o como El Comercio, como Vocento, es cómo hago para tener una agenda propia. Es decir, que mi medio ponga la agenda de un país o de una sociedad. Yo. Y vaya más allá de ser un resumen analítico, un buen resumen analítico. Eso antes era importante. Semana era una fotografía importante de lo que sigue siendo, de lo que pasa en Colombia, con buen análisis, etc. Eso ya no es suficiente. Entonces, obviamente, tengo una capacidad de investigación importante. Entonces, cuando yo digo que yo tengo que poner una agenda, pues poner una agenda propia
tiene el riesgo de que si la agenda no le interesa a la sociedad, uno se vuelve la franja lunática. Yo tengo una agenda propia, todos los días saco algo nuevo, pero eso a nadie le interesa. Entonces uno, pues por el ara de la agenda propia, puede volverse la franja lunática, el hombre que queda como estos hombres que caminan en las plazas, que dice, ya llega Jesús, todo el mundo lo mira y está convencido y tal, y tiene un grupo de gente que lo rodea. No, uno puede llegar a eso porque en aras de una agenda propia. Uno tiene que entender que la agenda propia de uno realmente está influyendo en la sociedad y que uno está poniendo la agenda. Lo que pasa es que eso es muy difícil. Y para eso, en un mundo donde la información es un commodity, pues o uno tiene grandes primicias, que es bien difícil hoy, cuando todo sale así, o sea, todo sale instantáneamente, o uno tiene una gran capacidad de investigación, que es el periodismo más costoso y el que está lamentablemente en vía de extinción por un tema de modelo de negocio, o uno tiene un gran talento para que los enfoques y el tratamiento periodístico de la visión que yo tengo de la realidad sea cautivadora. Y yo no lo he visto así. Qué vaina también jalada, qué ángulo también hecho. Pero el ángulo, el tratamiento, tiene que tener una capacidad de contextualizar, de entender el país, la sociedad, de tener una personalidad a la hora de escribir, una fuerza narrativa, ¿no? Una argumentación que va mucho más allá de esos postulados de verificación. Claro, la verificación es como el primer ladrillo. Pero si uno quiere ser relevante hoy en día, tiene que construir muchos pisos. Y eso yo creo que es un poco de los desafíos. Y eso, pues obviamente, cuando hoy en día tenemos un tema donde pues, pelados de 22, 23 años, con ganas de hacer buen periodismo y todo, pero que no tienen ni la experiencia ni la capacidad de hacer este tipo de periodismo, que es el periodismo, o sea, la sátira. Por ejemplo, son temas que me parece hoy en día empiezan a volverse muy relevantes. Yo creo que el Economist es un ejemplo en ese sentido para todos, donde uno, ese tono, el tono, o sea, en ese tipo de percepciones muy emocionales de cómo yo cuento las cosas, si le meto humor, si le meto sátira, pero vaya uno a meterle sátira a un artículo de análisis político, porque si uno la mete, el tono queda mal hecho y uno pues ahí también puede caer en lo cursi, puede caer en una cantidad de temas que no son. Entonces son terrenos difíciles que requieren mucho talento, mucha lectura de la realidad y que yo creo que hoy en día se vuelven muy relevantes a la hora de entender qué significa calidad de la información. Benjamín, ¿cómo ven ustedes el tema de la calidad? ¿Qué es lo que es calidad hoy? Yo me gusta mucho lo que ha dicho Alejandro, me gustó mucho lo del primer ladrillo, porque en el comercio lo hemos visto de una forma casi literalmente igual. A ver, las historias que nosotros contábamos, digamos, desde siempre, tienen varios niveles, como bien has implicado, y el primero es el del puro dato, ¿no? Ese es el commodity. Aún un dato que tú puedas conseguir exclusivamente con una investigación dura solo en tus manos lo que dura el siguiente agregador de noticias copiarlo. Es decir, aún lo más exclusivo es muy efímero. Entonces, lo que en el comercio hemos venido pensando es, nosotros lo que hoy nos justifica, sobre todo, es el valor que nosotros podamos agregar sobre esos datos, sobre esos commodities que tiene todo el mundo y relativamente todo el mundo igual. ¿Cuál es el valor que podemos agregar? ¿Qué es lo que arriba del dato, digamos, que es lo más superficial, abajo, perdón, viene en la pirámide? Bueno, una cosa muy importante es el análisis, el conectar los puntos, ¿no? Sucedió esto. ¿Dónde más está sucediendo en el país? ¿Es algo sistemático o es solamente una anécdota suelta?
¿Qué antecedentes hay en la historia? ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué significa en el contexto grande de lo que está pasando? Ese conectar los puntos, dar contexto, poner perspectiva, es un servicio adicional, digamos, un valor agregado que los medios, los buenos medios, podemos poner sobre el puro dato, que nos justifica frente a todo el resto de voces que están hablando de lo que está pasando. Y luego está como otro nivel abajo de la pirámide, que también va más allá del puro dato y que también es valor agregado, aquello en lo que se centraba Alejandro, ¿no? Que es el estilo. El que sea importante leerte no solo por lo que cuentas, por lo que haces pensar, porque esto del análisis yo creo que los medios hoy más que nunca tienen que ser como el think tank del día a día, ¿no? Bueno, que lo que te justifique sea no solo ese pensar, ese conectar los puntos, ese dar perspectivas, ese ofrecer también qué puede pasar en base a lo que ha pasado, sino también cómo lo cuentas, cómo lo dices, ¿no? Que sea un placer leerte y que sea lo más parecido posible a una relación personal, en el sentido de que tengas una voz que la gente sepa diferenciar y reconocer. Creo que esas dos cosas, el análisis y el estilo propio, se han vuelto más importantes hoy que nunca en el periodismo, porque son lo único que realmente te puede diferenciar, y son por lo tanto en lo que tenemos que centrarnos las redacciones para ofrecer calidad, ¿no? Que es a donde ibas. Y luego quiero hacer un pequeño punto respecto a lo que se venía señalando, ¿no? de la crisis del periodismo. Realmente creo que la crisis es el modelo de negocio y por lo tanto del periodismo, porque si no tienes los fondos, no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero no es una crisis de la influencia, no es una crisis de la relevancia. El comercio, y sucede a muchísimos diarios del GA y de la CIP, nunca ha tenido más llegada, aun cuando uno mide su llegada digital en base al tipo de contenido que siempre ha sido el corazón de su actividad, ¿no? La política, la economía, no estoy hablando de virales. Nunca hemos llegado a más gente y en ese sentido nunca hemos tenido más influencia. El problema es cómo se monetiza eso en la web. La pregunta sin respuesta, ¿no? Pero en cuanto a la influencia, yo diría, nunca hemos sido más influyentes. Y creo que esa es una diferencia que es bien importante tener en cuenta cuando hablamos de la crisis del periodismo, ¿no? ¿En qué punto está la crisis? ¿Por dónde entra y por dónde no? Bueno, yo diría, discrepando levemente, nunca hemos llegado a más gente, eso es verdad. Nunca hemos llegado a más URLs, IPs, etcétera. Nunca hemos llegado a más si uno lo suma. Pero de ahí a pensar que somos más influyentes que hace 20 o 30 años, yo tengo alguna duda. Como colectivo, porque ahora hay muchas más voces. Antes era la nuestra. La que era la única capaz de llegar a las audiencias era la nuestra. Ese ruido ensordecedor no existía. Se escuchaba clara y nítidamente la voz de los pocos que había. Pero en cualquier caso, sí estoy de acuerdo en que esto no es la batalla final en la que perdimos la influencia. Creo que lo nuevo no ha sustituido esa labor. Esa labor no hay alguien que la esté haciendo mejor. Un organismo de la nueva generación o una herramienta, una empresa, ¿no? Eso no se ha sustituido. Por eso yo tengo, así como unos años atrás, a lo mejor no ahora, estoy bastante optimista. Creo que hay bastantes posibilidades. Y si hablamos de periodismo cercano al ciudadano, no ya de los grandes medios nacionales, si hablamos de periodismo más local, aún más. O sea, no hay medios alternativos ni una herramienta alternativa al medio tradicional. Digo tradicional no por el planteamiento ideológico, sino por su existencia, que se ocupa de una comunidad y que recoge y refleja lo que hay, más allá de las noticias. Pero por no escaparnos todos de tu pregunta de profesor, díganmelo concreto. A la hora de definir calidad, yo te diría que lo que sí podemos saber es lo que no es calidad. Eso nos pondríamos de acuerdo todos en 5 minutos. Jugarle al periodismo de declaraciones, ese que hablabas tú antes, pues eso pocas veces lleva a la calidad. Es un ejercicio bastante fácil y cómodo, sobre todo en el ámbito de la política, lo que dice uno, lo que diga el otro, la respuesta,
Periodismo de calidad es, en ese caso, hacer que las opiniones de uno y de otro cuenten poco y no se extiendan hasta el infinito respondiéndose el uno al otro, sino que en algún momento nosotros intervengamos como periodistas con piezas de análisis, con posicionamientos claros respecto a algunas de las manifestaciones que hacen, etc. Eso sería uno de los elementos. 2, es evitar la seducción, cada día es más difícil, de todo el entorno organizado de la comunicación corporativa, de los gabinetes de prensa, de todos nuestros compañeros, sangre de nuestra sangre, que están al otro lado de la barrera tratando de hacernos la vida fácil y que en una situación de medios poco dotados o menos dotados que antes, pues cada vez están mejor escritas, mejor elaboradas esos materiales que ponen en tus manos de modo además oportuno y con todo el estilo, toda la calidad y todos esos brillos que además le pueden poner porque tienen más tiempo que los periodistas de a diario para hacerlo. Entonces, hacer calidad es no hacer caso a eso, poder prescindir de todo ese periodismo que a poco que uno se deje llevar al día siguiente hace que tu visión del mundo ha quedado condicionada por la visión que encima profesionales de la comunicación han tenido. Hacer calidad es tratar de evitar todas las líneas de voceros que ahora se establecen entre la fuente o entre y el periodista, ¿no? Que hace 30 años no existía. Uno acaba accediendo directamente a la persona, da igual, al que fuera el responsable. Ahora uno tiene que pasar un montón de filtros intermedios que acaban condicionándole a uno, primero a su propio jefe, le acaban condicionando lo que piensa y lo que dice, y después acaban condicionando a otro. Hacer calidad es ser capaz de que el acceso a esas fuentes sea lo más directo posible. Yo creo que así podría citar más cosas, pero se me ocurren que hay planteamientos que nosotros sabemos cuando lo estamos haciendo bien. Cuando hacemos noticias o tenemos una parte de nuestras redacciones dedicada a hacer noticias cortas que están mirando la herramienta que sea, Chartbit o la que cada uno utilice para ver cómo va el tráfico de hoy, y entonces empezamos a fabricar noticias en serie sobre un tema que hoy está siendo trending topic en el Twitter, y entonces un editor encarga que se hagan 5 noticias sobre ese tema esa mañana, pues eso no estamos haciendo periodismo, estamos haciendo mal periodismo. Estaremos haciendo que los números de nuestro sitio de internet mejoren, pero creo que no estamos aportándole mucho al periodismo. Entonces yo creo que decir hay que hacer periodismo de calidad, pues aparentemente cuando uno lo dice así, le dice, bueno, siempre decir lo mismo, que es calidad, que no es calidad, pero creo que si lo aterrizamos un poco, hay herramientas para poder volver a hacer algunas cosas que nos diferencien de los demás. Y un tema de fondo, que esto no sé si lo voy a saber expresar porque todavía lo tengo ahí entre la fase entre ocurrencia y idea, o sea, todavía no lo tengo muy formulado, pero creo que nosotros al final queda muy poca gente o muy pocos colectivos que tengan una capacidad innata y aprendida para gestionar la realidad. Y creo que el modo en el que esto se transmite a las sociedades que en muchos casos están ensimismadas y en que les interesa poco saber lo que realmente está ocurriendo. De hecho, cuando la primera vez que creo que se utiliza la palabra posverdad en los años 90, que creo que esto era un serbio, ¿no?, el que lo utiliza, no sé si era un literato, autor de obras de teatro, etc. Él, de alguna manera, habla de la posverdad en aquel momento como diciendo la capacidad que nosotros tenemos para decidir vivir voluntariamente ensimismados. Y si te das cuenta, esto han pasado 30 años y lo que tiene que ver un poco con la posverdad y con lo que todos esos medios tecnológicos están contando a la gente, que son verdades parciales, que lo que hacen es reforzar tu pensamiento, lo que hacen es, de alguna manera, reforzar esa idea del ensimismamiento y de la gente que quiere vivir en un mundo que no es el real, pero es un mundo que le gusta. Entonces yo creo que una de las herramientas más poderosas y que tenemos que ver cómo utilizamos es cómo somos capaces de que nosotros, que sí sabemos cuál es la realidad de las cosas, hacer que sea suficientemente interesante para que la gente la acepte y la asume en lugar de preferir vivir ensimismado en el mundo que se construye. Bien, nos quedan unos... Bueno, la formularé mejor porque todavía, como decía, es ocurrencia, no lo he elaborado. Está en proceso. Me gustaría abrir un poco la posibilidad de que el público haga preguntas. Nos quedan unos 10 minutos en este panel, así que si alguien quiere hacer una pregunta, que levante su manita.
quizás hay que acercar, o va a tener que hacer a capela. Me parece muy interesante la discusión y tengo varias preguntas que contestar. Alejandro habló por 3 conceptos clave: calidad, talento, tiempo. Y cómo eso van unidos, me parece que un tema de talento. Hoy día vemos a nivel internacional sobre todo un tema de la unionization. A lo mejor en otras industrias está llegando también a los medios de comunicación el tema de salas de redacciones con periodistas cada vez más jóvenes, periodistas que no hacen carrera, por esta llamada industria moledora de carne, donde después de un tiempo no hay un plan de carrera definido, de poder ir subiendo la importancia de las notas que hacen. El paso natural es convertirse en editor. No todos a lo mejor tienen ese talento de ser editor, de manera de mejorar sus pretensiones, y los medios pierden calidad en la calle, en el reporteo, en lo que sea. Tampoco se ve y se esté trabajando en ese sentido. Tú lo escribías, gente de 23 años con muchas ganas de hacer periodismo, pero sin la calle, sin la experiencia. ¿Cómo eso puede volver atrás y trabajarse de manera de mejorar la calidad y la profundidad y el análisis con la sátira que tú tienes? Mira, yo creo que lo primero es que cambiar de paradigma completamente. Es decir, lo que ha venido pasando es que por una situación de amenaza al modelo de negocio, y claro, pues, un tema donde la influencia, pues hay muchos más voces, hay más audiencia, hay más lectores. Yo no sé si hay más influencia, quizá no. Yo estoy de acuerdo más con mi. Mira, hay mucho más alcance, más no más influencia. Pero el tema es que, dada las amenazas que están teniendo los medios hoy en día, donde tenemos la paradoja de que las audiencias crecen y la publicidad decrece. Entonces ahí hay un problema, porque si los medios viven de la publicidad y les cuesta producir esos contenidos y regalan esos contenidos, pues tenemos un problema. Va a llegar un punto en que vas a quedar en una jaula de oro, y es: tengo 25 millones de usuarios, sí, pero estás perdiendo 20 millones de dólares al año, y después cierras. Y donde hay un tema, y es que, digamos, es una frase un poco lapidaria, el buen periodismo es absolutamente necesario, mas no suficiente. Mas no suficiente para sobrevivir. Eso es para otro panel. Pero, de desarrollar esa idea. Pero lo que quiero decir es que cuando hay un cambio de paradigma, pues digo el ejemplo del Guardian. El Guardian es un ejemplo como periódico mundial y pues, digamos, ha tenido sus afugias económicas. Y estamos en Inglaterra, ¿no? No estamos en un país fuerte económicamente. Pero lo que te quiero decir es que, dado eso, lo que ha terminado pasando es que los gerentes han empezado a tomar las decisiones de unas empresas de contenido con un criterio de eficiencia empresarial. La convergencia no es otra cosa que coger y apretar para que todo el mundo haga de todo. Listo. Claro que todos los nuevos periodistas tienen que saber de audio y de video, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy discutiendo es que quién está haciéndose las preguntas adecuadas frente a esta situación al interior de los medios. Aquí lo que necesitamos es un nuevo liderazgo frente a las empresas de medios que empiece a mirar el contexto de lo que uno es y cómo se proyecta, de cuáles son yo qué defiendo como medio, yo qué estoy defendiendo, cómo quiero que me lean. Y eso va mucho más allá de los temas, digamos, puntuales del periodismo. O sea, el mundo es un mundo convulsionado, la democracia está amenazada, el cambio climático, Trump, en fin, 10 presidentes sub judice en América Latina. 10.
Entonces, ¿yo qué papel juego como medio? Sobre todo si es un medio líder o he sido un medio de una referencia históricamente. Y yo creo que ahí, digamos, empezando a contestar hay dos factores que me parecen a mí importantes, más allá de la cantidad de posibilidades y formatos que hoy en día nos permiten las tecnologías, que me parece que eso, digamos, que son herramientas muy, muy valiosas, ¿no? Donde el talento es fundamental, porque yo con un celular puedo hacer grandes cosas y puedo hacer buen periodismo con un celular, y ahí requiere talento y originalidad. Entonces, cuando yo hablo de talento, originalidad, creatividad, eso no es fácil. Tener buenas ideas no es fácil, grandes ideas no es fácil. Pero lo que te digo es, hay dos temas. Uno, que yo, ¿en qué me diferencio? ¿Por qué una persona va a comprar una suscripción mía? ¿Por qué va a pagar por mi contenido cuando tiene todo en el mundo digital? Yo creo que la capacidad de investigación, cómo me ejerzo mi contrapoder, me parece fundamental hoy. En mundos de Odebrecht, de crisis, en fin, ¿cómo ejerzo ese contrapoder? De la pequeña denuncia hasta la gran denuncia. Y a eso hay que invertirle. Y eso es difícil. Un gerente se coge las mechas diciendo que cómo así que usted tiene un equipo de 3 personas que lleva 1 mes y medio sin publicar. Cuando lo que hay que hacer es escribir, ya, 8 artículos porque es que se nos están cayendo y yo quiero más visitantes únicos. Eso son falacias que ya no, eso hay que pasar esa página. Esa obsesión por el tráfico, eso es un espejismo. Eso es como el oasis del desierto que hay que llegar y el camino me muero en la misión. En serio. Oasis, ahí está el oasis. Vamos en 12 millones. ¿Qué diferencia entre 15 y 10 millones? Es lo mismo. Eso es pues, relevante. Entonces, la capacidad de investigación. ¿Cómo veo yo mi capacidad de fiscalización y cómo quiero ser líder como contrapoder? Me parece muy importante. Y segundo, mi capacidad para explicar una realidad convulsionada con mi carácter diferenciador. Eso también tiene un desafío, pero ahí requiere decir cómo lo digo, no solo qué digo, sino cómo lo digo, y ahí me diferencio. Y esa es la discusión que estamos teniendo hoy en semana. Hoy en día estamos dando un paso importante donde vamos a empezar a cobrar los contenidos, y entonces nosotros tenemos 13 y 14 millones de visitantes únicos al mes. Uy, qué cantidad de gente. Sí, pero ahora si yo empiezo a cobrar contenidos, ¿cuántos me van a quedar? ¿Y van a pagar por qué? ¿Por qué van a pagar? Entonces uno empieza a decir, oigan, ¿qué tan indispensable es uno donde hay unos medios muy buenos en Colombia, donde uno empieza a cobrar y se van para allá? Claro, uno es líder y tiene que dar el primer paso como buen líder y asumir. Y si uno no tiene un tema realmente diferenciador, dice, no, pues muy querido los de semana, pero esa suscripción está muy cara. Yo no voy a pagar eso. A los millennials y tal, que pues eso, pues, ¿cómo me diferencio? ¿Y por qué mi contenido premium, mi contenido va a diferenciar para que la gente me pague una plata mensual o anual por temas de criterio? Es que una cosa es Netflix y otra cosa es un análisis político. Otra cosa es tener un mercado global y otra cosa es tener un mercado local, con publicidad local, y donde los nuevos jugadores se llevan el 70%, Facebook, Google, etcétera, de la publicidad. Eso antes no existía. 70% de la publicidad se va en los Big Five. Y el otro 30% nos repartimos entre todos, incluidos los nuevos influenciadores, los blogueros, de todo el mundo. ¿Y yo cómo me diferencio ahí? Entonces yo creo que ahí esa reflexión es muy importante desde el punto de vista y para eso requiere un nuevo liderazgo desde el periodismo, desde la información. O sea, gente que entienda el negocio de la información muy bien, que entienda esos valores y esas causas que lo hacen la diferencia, y a través de esa visión monta un modelo de negocio. Y no gerentes que lo que quieren es apretar, con toda la razón, porque los balances van para abajo, y lo que está es perdiendo y extinguiendo lentamente lo que puede ser más valioso de un medio.
el equipo de investigación se va. Se va, listo, se va. Hay que ser más, entonces se va el equipo de investigación. Ahora vamos, no, es que y vamos a crear un equipo que produzca 27 noticias diarias, listo. Vaya, coge ese camino a ver a dónde lo va a llevar a uno. Entonces yo creo que hay que cambiar ese paradigma de cómo se lideran los medios hoy, porque si no eso lentamente va a llevar al fracaso. Perdón, Juan Ignacio, me gustaría hablar un poco más acerca de lo que dijeron de la influencia, porque Alejandro y Benjamín están de acuerdo, y yo quiero insistir y de pronto explicar un poco más a qué me refería. Cuando dije tenemos una llegada más grande que nunca, intenté subrayar que me estaba refiriendo a la llegada que tiene que ver con el contenido que va con el ADN de un diario de referencia. No estoy hablando de los gatitos y de los virales. Creo que cuando hablamos solo de la llegada relevante para unas marcas como las nuestras, también tenemos una llegada más grande y una, por lo tanto, mayor influencia. Si medimos el total de audiencias a las que podemos llegar desde que existe la web, ahí sí probablemente nuestro porcentaje sea menor, pero tenemos que tener en cuenta quiénes somos y a quién vamos. Si nos referimos solo a la piscina a la cual nos corresponde ir, en la cual nos corresponde pescar, creo que nuestra influencia es más grande que antes. Sí, en las últimas elecciones, para darles un ejemplo, en el Perú presidenciales, en el debate, y eso fue hace solo un año, cuando ya existía una infinidad de voces y una penetración de red muy grande en el país, en el debate final de las elecciones presidenciales, ambos candidatos citaron editoriales del Comercio. Eso fue hace solo un año. Y hablo del Comercio no para tirarnos la parte, sino porque es lo que conozco, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos. El apogeo de las fake news y la penetración más grande posible, digamos, de la web. Yo no recuerdo un tiempo más o menos reciente en el que hayan estado tan presentes en el debate nacional los nombres de los grandes periódicos, que se haya hablado tanto del Washington Post, del New York Times, en que un presidente de los Estados Unidos se refiera tan cotidianamente a los grandes periódicos, aunque sea para combatirlos, pero eso habla de relevancia, eso habla de un nuevo nivel de estar presentes y de estar marcando el debate. Realmente hay que mirar para atrás para encontrar un momento anterior en la historia de los Estados Unidos en la que, tal vez incluso hablar de Watergate, en la que el nombre del Washington Post y en la que el nombre del New York Times fueran tan ubicuos en el debate del día a día de la política norteamericana. A eso he intentado referirme. Muchas gracias, Fernando. Tenemos tiempo para una última pregunta, ojalá muy breve, porque ya nos estamos empezando a comer el tiempo del otro panel. Quería preguntarle a Fernando respecto a un poco el título del foro, ¿cierto? Noticias falsas, información y propaganda. Preguntarle acerca un poco de la cultura peruana respecto, a los escándalos de corrupción que ha habido en los últimos años en Perú, ¿no? Con un presidente preso, otro que fue regresado al país, otro que acaba de denunciar. ¿Cuál ha sido la posición del diario El Comercio, ¿no es cierto?, respecto a esto? ¿Cuál ha sido la posición editorial? ¿Cómo ha enfrentado usted a la propaganda, etcétera? A ver, yo siento ahí que hay dos preguntas diferentes. Uno, la de la corrupción y las investigaciones a los presidentes, en donde más que ahí no ha sido tanto el tema de noticias falsas, lo que ha habido es muchas noticias verdaderas. Lo que sí han sido, desde luego, noticias muy sensibles, ¿no? En el cual un diario como El Comercio siente una especial responsabilidad y hemos tratado de ir despacio con todo, ¿no? Porque como efectivamente dices, ha llegado un momento en el que tenemos un expresidente fugado que el Perú está intentando extraditar. En un momento, Fujimori, el expresidente Fujimori estaba en la cárcel, luego entró a prisión, si bien con una medida preventiva de prisión muy discutible, el presidente Humala, con lo cual habían dos presidentes en un momento en prisión, uno judicialmente fugado, luego otro, Alan García, que si bien no estaba aún denunciado, es desde el punto de vista de la opinión pública tal vez el más sospechoso. Entonces uno dice, caramba, realmente esta es una situación delicada, ¿no? Porque si se cae todo lo que existe, ¿qué es lo que va a quedar?
En esa medida nosotros intentamos ir con paso lento pero seguro, aunque ciertamente al final han acabado apareciendo en el comercio denuncias y aún pruebas, diría yo, muy serias contra todos los mencionados, ¿no? Y es un proceso que aún tiene lugar en Perú y me pregunto a dónde ir a acabar. Por un lado uno dice, bueno, porque si tenemos esta cantidad de presidentes judicialmente procesados y aún ya sancionados, quiere decir que tenemos una justicia independiente, porque son casi todos o todos, que funciona, y quiere decir que si bien hay corrupción hay también una respuesta. Por otro lado uno dice, pero lo que se está demostrando es que la corrupción llegaba a todos lados, a los niveles más altos, y es muy probable que esto alimente más fuertemente que nunca a todas las opciones antisistema, ¿no? Entonces estamos un poco parados ante esa disyuntiva. Y ante la segunda parte de tu pregunta, frente a las fake news, un poco lo que decía, bueno, y creo que lo hemos dicho todos de diferentes maneras antes, nuestra reacción es ser consciente de ellas y tratar permanentemente de diferenciarnos, de poner en evidencia qué es lo que nosotros tenemos que no tiene cualquier voz, ¿no? Y en eso ayuda mucho, y no lo dije al comienzo, pero sí lo que dije hace un momento, el tener muy claro quién eres y a quién te diriges y a quién no te diriges, ¿no? Entender muy claro que no puede ser como lo que decía San Pablo, ¿no? Todas las cosas para todos los hombres, porque ahí, y ir solamente por el número, por el mayor número de páginas vistas y de browsers, porque ahí pierdes tu identidad de diario de referencia, ¿no? Tienes que tener siempre ese norte claro de cuál es tu función, a quiénes te diriges y a quiénes no, y combatir los fake news dentro de esos términos, ¿no? Gracias. Bien, le agradecemos mucho a Fernando, Benjamín y Alejandro por haber estado con nosotros. Como se dijo acá, el tiempo es oro y tenemos que dar paso al panel que sigue. Así que muchas gracias, un aplauso para nuestros panelistas.